Hola, hoy vamos a hablar de la uña de gato, una planta muy importante con muchas propiedades y una de las más estudiadas. Es realmente una planta trepadora, es una liana. Vamos a hablar de la uña de gato gracias a un suscriptor que se llama Martín Palacios, que nos ha sugerido que hablemos sobre la uña de gato. Bien, es un potente antiinflamatorio y analgésico importante, por ejemplo, en patologías como artritis reumatoide, osteoartritis. También es un potente antioxidante, tiene propiedades anticancerígenas, estimula el sistema inmune, es útil en gastritis, colon irritable, es antiviral, por ejemplo, el virus del herpes, de la gripe, del VIH, uso en hipertensión también en diabetes. También anticoagulante y reduce los efectos de la quimioterapia, de los quimioterápicos. Como veis, tiene un montón de propiedades, vamos a verlo todo, por supuesto, contraindicaciones, efectos secundarios, interacciones con fármacos, cómo lo podéis encontrar en el mercado, en qué dosis, cómo lo tenéis que tomar, en infusiones también se puede tomar. Lo vamos a ver todo, qué partes de la planta se pueden tomar. Va a ser un vídeo muy interesante. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es la uña de gato? La uña de gato es una planta trepadora, es una liana que crece en las selvas de América del Sur, en Colombia, en Perú, en Bolivia y también en Panamá, Ecuador, Paraguay, y también lo podéis conocer con otros nombres. Liana peruana, garabato amarillo, samento, rangaya, bejuco de agua, uganangui, tua juncara. Tiene muchos nombres. También, si lo compráis como suplemento, lo podéis encontrar como Cat's Claw. Ahora os escribo todos los nombres en la descripción, no os preocupéis. Os voy a ir pasando fotos de la planta, tanto de la planta como del tallo, de un poco de todo, de las flores, para que veáis cómo es la planta. ¿Ok? Bien, su nombre científico es Uncaria tomentosa, de la familia de las Rubiaceae. Por supuesto, dentro del género Uncaria hay varias especies, pero la más importante es esta, la Uncaria tomentosa, que es la uña de gato tradicional. Es, como hemos dicho antes, una liana trepadora y a veces también rastrera. Tiene unos 40 metros de longitud y 20 metros de altura. Es una planta muy grande. La corteza tiene fisuras longitudinales y es amarilla o verde amarillenta. Las hojas son simples, compuestas, son elípticas u ovaladas, y con el margen entero. Las hojas tienen una longitud de 7,5 a 17 centímetros y una anchura de 4,3 a 12 centímetros, más o menos. Bien, las hojas tienen como vellos en el envés, en la parte de abajo. Y estos vellos se llaman tomentos. De ahí el nombre de Uncaria tomentosa. Por eso es. Las flores no son muy grandes, se agrupan en inflorescencias en racimo y tienen unos 7 a 18 centímetros de largo. Las flores son pequeñas y son bisexuales. Ahora veréis, estáis viendo por aquí alguna foto, ¿vale? Bien, ¿y por qué su nombre principal es uña de gato? Os lo enseño en las fotos. En las hojas principales, en las hojas más grandes, en el tallo, existen una especie de tallos secundarios, que en forma de gancho, en forma de uña. De ahí el nombre de uña de gato. Lo veis en las fotos. Bien, vamos a ver la composición química. La composición química principalmente están en las raíces y en la corteza, pero también se utilizan las hojas y los tallos jóvenes. Pero la mayor concentración está en raíces y cortezas. ¿Ok? Bien, el número 1 de sus componentes son los alcaloides, que son compuestos nitrogenados muy activos y además están en muy alta cantidad y tienen varios tipos. Alcaloides indólicos como la gambirtamina, dihidrogambirtamina y la hirsutina. Os digo nombres por si os suenan. Luego lo escribo en la descripción.
Bien, y luego tiene también otro tipo de alcaloides que son muy potentes, y os lo digo para que os suene, los oxindólicos, que son de dos tipos, tetracíclicos y pentacíclicos. Tetracíclicos, isorrincho y rinchofilina. Pero de los pentacíclicos hay uno muy importante que tiene muy buenas propiedades en un montón de funciones, que es la mitrafilina y la isomitrafilina. Tiene también heteróxidos triterpénicos, tiene también glucósidos derivados del ácido quinóbico, también muy importantes, y también fitosteroles y polifenoles, que son flavonoides y taninos catéquicos. Estos tienen una potente acción antioxidante. Por ejemplo, tiene también el beta-sitosterol, muy importante. Por ejemplo, una de sus funciones es bajar el colesterol. Bien, y como os digo, todos estos alcaloides todas estas sustancias están muy concentradas en corteza y en raíces, aunque también están, como he dicho antes, en las hojas y en los tallos jóvenes. Bien, vamos a ver qué tipo de suplementos, en qué formas lo podéis encontrar, y por supuesto la dosis. Lo podéis encontrar en polvo, lo podéis encontrar en infusiones, en decocciones, en gotas, por ejemplo en tintura, en extracto alcohólico también. Lo que pasa es que se utiliza más en gotas en tintura, porque el extracto alcohólico sí que es verdad que tiene muchas interacciones con ciertos medicamentos, entonces casi siempre lo vais a encontrar como tintura. Y por supuesto también en cápsulas y en comprimidos. Por supuesto en cápsulas y en polvo también se utilizan extractos que están más concentrados. Y últimamente también se está utilizando el extracto liofilizado de la corteza, que tiene mejores propiedades y es más estable. Bien, empezamos por polvo. Las dosis diarias, entre 250 y 1000 miligramos al día. Depende mucho de qué queramos tratar, de la persona, del peso que tenga, depende de todo eso, por eso estos márgenes. Pero más o menos vienen a ser como una cucharadita 2 veces al día. Por supuesto en agua, y hacer una infusión, una decocción. Bien, decocción. Se utilizan 30 gramos en medio litro de agua. Estamos hablando de corteza, de raíz, incluso también de hojas. 30 gramos en medio litro de agua. Y de esta cantidad se administran 60 mililitros al día. Bien, por ejemplo, extracto seco de la corteza. Entre 20 y 60 miligramos al día son las cantidades más o menos, pero en ciertos casos se aumenta hasta 300, incluso 350 miligramos. Bien, la tintura, ¿cómo se prepara? Se prepara al 50% entre agua y alcohol. Y las dosis en gotas, se calculan dividiendo el peso de la persona entre 2. Vienen a ser entre 20 y 50 gotas. Pero si lo queréis calcular exactamente, ya os digo, vuestro peso dividido en 2. Y esas son el número de gotas al día. Vienen infusiones 25 gramos, que suelen ser corteza y raíces, que son las más concentradas, aunque también pueden ser hojas, y tallos jóvenes. Bien, 25 gramos en 1 litro de agua. Hacemos la infusión, dejamos hervir, hacemos la infusión y luego reposamos 10 minutos. Y bebemos de este preparado 3 tazas al día. ¿Ok? Cápsulas y comprimidos. Normalmente, en algunos fabricantes vienen medido la cantidad de alcaloides, que vienen a ser entre 10 y 11 miligramos por cápsula. Pero es posible que no lo encontréis la cantidad de alcaloides medida. Bien, las dosis son entre 300 y 500 miligramos 2 o 3 veces al día. Ya os digo, depende de lo que queramos tratar y del peso de la persona que se lo va a tomar. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un resumen de todas las propiedades y ahora las vamos a ver poco a poco. Es un potente antiinflamatorio y también analgésico en enfermedades como artritis reumatoide, es muy útil. También en osteoartritis. Es un potente antioxidante.
tiene propiedades anticancerígenas. Es un estimulante del sistema inmune, es útil en gastritis, es útil en colon irritable y otros problemas digestivos. Incluso en problemas del ciclo menstrual también hay algún estudio. Es un potente antiviral, por ejemplo, en todo tipo de herpes, en gripe y en VIH. Antiulceroso, antihipertensivo, reduce los efectos de algunos quimioterápicos, es útil también para eso. Me refiero a los efectos secundarios de algunos quimioterápicos. También en diabetes, baja la glucosa en sangre y tiene propiedades anticoagulantes. Bien, beneficios. Empezamos por antiinflamatorio y analgésico. Los principios activos que tienen esta acción son muchos, pero sobre todo los glucósidos quinómicos, ¿vale? Bien, mecanismo de acción. Inhiben mediadores inflamatorios como son la histamina y las prostaglandinas. Bien, acciones sobre regeneración de cartílago. Hay algún estudio sobre condrocitos del cartílago humano. Y los principios activos de este estudio son los alcaloides oxindólicos. Ya lo hemos visto antes, hablamos de que son muy importantes este tipo de alcaloides. Pues bien, tiene ciertas propiedades regenerativas sobre el cartílago. Bien, antiinflamatorio, por ejemplo, en artritis reumatoide. De todo esto hay varios estudios, y cada vez está habiendo más estudios. Se ve en los estudios que disminuye la inflamación y disminuye el dolor en las articulaciones en este tipo de enfermedades. Y todos los estudios coinciden que mejoran un montón los síntomas. No es un tratamiento único, es un tratamiento complementario a toda la medicación que se utiliza en artritis reumatoide, pero los efectos beneficiosos son muy importantes. Bien, por ejemplo también en osteoartritis y especialmente en las rodillas. Hay un estudio sobre esto que compara los efectos de la uña de gato con los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, todos este tipo de antiinflamatorios. ¿Ok? Bien, también está demostrando efectos beneficiosos en otras enfermedades inflamatorias y autoinmunes, por ejemplo, fibromialgia, enfermedad de Crohn, lupus eritematoso, esclerosis múltiple, en Alzheimer también, luego lo veremos, en endometriosis, por ejemplo, también se están obteniendo resultados. Como veis, el efecto antiinflamatorio es muy potente, y hay muchos estudios que lo demuestran. Segundo beneficio, inmunoestimulante. Principios activos principales, alcaloides oxindólicos. La mitrafilina y la isomitrafilita. Ya lo dijimos antes, que eran dos principios activos muy importantes. Pues bien, son inmunoestimulantes. ¿Qué es lo que hacen? Entre otras cosas, aumentan la fagocitosis de macrófagos, granulocitos y neutrófilos. Lo que hacen es aumentar la fagocitosis de virus y de bacterias. Pero no son solo estas sustancias las que tienen una acción inmunoestimulante, porque si se hacen estudios solo con estas sustancias se ve que la acción es menor y que el extracto de la planta tiene una acción mayor. O sea, esto nos demuestra que hay más sustancias con esta acción y que el extracto de la planta tiene mucha más acción porque actúan todas las sustancias a la vez. También se ha visto un aumento de las interleuquinas, concretamente la 1 y la 6. Bien, tercer beneficio, antioxidante potente. Principios activos, los polifenoles, que son flavonoides y taninos catéquicos. Estas sustancias tienen una acción muy potente como antioxidante. ¿Qué es lo que hacen? Disminuyen la producción de radicales libres y disminuyen el estrés oxidativo de las células y de los tejidos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la acción es antienvejecimiento, anticancerígeno
y protector cardíaco. Bien, cuarto beneficio, antiviral. Y estamos hablando del virus de la gripe, de todo tipo de virus de herpes y del VIH también. Principios activos derivados del ácido quinóbico y heteróxidos triterpénicos. Y lo que hacen es inhibir la replicación del virus. Y tienen acción en virus ARN encapsulados. Es una acción importante, ya os digo, en todas este tipo de enfermedades virales se están haciendo estudios y se están viendo efectos y resultados muy positivos. Bien, quinto beneficio, anticancerígeno, antimutagénico y citostático. Y se utilizan los extractos de la planta. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes. No solo hay un principio activo, sino que son muchos. Y tiene un montón de alcaloides y un montón de sustancias que actúan. Y por eso los extractos de la planta, los estudios con extractos de la planta, dan mejores resultados que principios activos en concreto. ¿Ok? Y hay múltiples estudios clínicos sobre esto, múltiples ensayos clínicos. Retrasa la proliferación de células cancerígenas, por ejemplo, actuando en polimerasas de ADN. Bueno, os digo nombres para que os suene, pero hay estudios sobre esto. Promueve la apoptosis de células tumorales, que es la destrucción de estas células tumorales. Se ha visto un aumento de las inmunoglobulinas en pacientes con cánceres. Hay un estudio en concreto sobre 6 alcaloides, que estudia 6 alcaloides de la uña de gato. Y concretamente en este estudio, 5 de estos alcaloides han sido muy útiles para inhibir la proliferación de células tumorales en leucemia. ¿Por qué es esta acción antitumoral? Porque activa los macrófagos y activa los linfocitos B y los linfocitos T. Y también porque tiene ciertas sustancias, que son los polifenoles, que son antioxidantes potentes, que también son antitumorales. ¿Por qué? Porque la acción antioxidante lo que hace es inhibir los radicales libres. Y los radicales libres pueden formar tumores. ¿Ok? Bien, hay estudios sobre cáncer de mama. Y se está utilizando la uña de gato. ¿Por qué? Porque se ha visto que reducen los estrógenos y los progestágenos. Y esto es útil. Esta reducción es útil en determinado tipo de cánceres de mama. Bien, sexto beneficio, salud cardiovascular. ¿Por qué? Primero, reduce la presión arterial, reduce el colesterol. Por lo tanto, lo que hace es prevenir la formación de placas de ateroma. Pero también es vasodilatador y también es diurético. Y también algo importante que se ha visto en estudios es que tiene cierta acción anticoagulante, evita la formación de trombos. Por todo este conjunto de propiedades es importante para mantener una salud cardiovascular. Bien, importante para mantener una salud en nuestro aparato digestivo, salud gastrointestinal. Tiene alcaloides y antioxidantes que actúan sobre esto, alcaloides antiinflamatorios y antioxidantes potentes. Y entre otras cosas lo que hace es protege la mucosa gástrica y la mucosa intestinal. ¿Ok? Útil, por ejemplo, en gastritis, en colitis, en colon irritable, en hemorroides, en diverticulitis, como antiulceroso porque protege esa mucosa gástrica. Y también tiene ciertas propiedades antiespasmódicas. Así que muy importante para mantener nuestra salud gastrointestinal. Octavo beneficio. Reduce los efectos secundarios de los quimioterápicos. Hay ensayos clínicos, hay estudios, sobre todo en cánceres de mama y cánceres de colon, que los tratamientos a veces son muy agresivos. Pues bien, se ha visto que reducen los efectos secundarios, estos síntomas desagradables de los quimioterápicos.
Y no solo eso, sino que también reduce el daño celular de estos fármacos quimioterápicos. Así que hay muchos estudios, se está viendo más todavía y de hecho se está utilizando como tratamiento secundario, como apoyo a este tipo de fármacos. No es una cosa que podamos tomar alegremente, sino que tiene que estar controlado por el médico, porque es verdad que puede existir también alguna interacción con algún tipo en concreto de quimioterápico, así que hay que saber cómo aplicarlo, ¿ok? Uso en sistema nervioso central. Por ejemplo, atenúa los efectos amnésicos de determinado tipo de fármacos. Es anticonvulsivante, se utiliza en el síndrome de fatiga crónica también, se usa en sedación, se usa en epilepsia, por ejemplo, en demencia vascular también, se usa en adicciones, se usa en amnesia, se usa también en isquemia cerebral, y el mecanismo de acción lo que hace es una modulación de los canales de calcio. Os lo digo para que os suene, pero es uno de los mecanismos de acción. Y también tiene otro mecanismo de acción que protege a las neuronas de la beta-amiloide. Estas sustancias están elevadas sobre todo en enfermedades como Alzheimer, así que hay estudios, y está habiendo estudios, de los efectos beneficiosos sobre Alzheimer. Bien, 10º beneficio, uso tópico, sobre todo se utilizan las tinturas, y estoy hablando de la piel y estoy hablando también del cabello. Es un buen cicatrizante, incluso en heridas profundas, es un desinfectante, porque actúa en virus y actúa en bacterias. Como hemos dicho antes, tratamiento de todo tipo de herpes, existen pomadas antirreumáticas, por ejemplo. Por ejemplo, en caída del cabello, tiene principios activos como taninos y un montón de antioxidantes que actúan fortaleciendo el folículo. Por ejemplo, uso en acné, controla el sebo, regula la acción de las glándulas sebáceas y limpia la piel de células en mal estado. ¿Ok? También, por ejemplo, en dermatitis, también, por ejemplo, en todo tipo de eczemas, es muy útil. Bien, contraindicaciones y efectos secundarios. Como todo, tiene sus efectos secundarios y hay personas que no pueden tomarlo. Y, evidentemente, si superamos las dosis, es más normal que aparezcan todos estos efectos secundarios. Por supuesto, no en menores de 3 años, tampoco en embarazo y tampoco en lactancia, no en personas que han sufrido algún trasplante, porque potencia el sistema inmunitario y puede ser peligroso para ellos. Así que no en personas que han tenido algún trasplante. Por supuesto, trastornos digestivos, vómitos, diarrea, malestar estomacal, todo esto casi siempre por aumentar la dosis más de lo normal. También puede producir dolores de cabeza, también puede producir mareos. Y no se debe usar en insuficiencia renal, porque puede ser perjudicial para ellos. No usar con anticoagulantes porque ya en sí tiene un efecto anticoagulante. Y no usar antes de una cirugía, precisamente por ese efecto anticoagulante. Bien, interacciones con fármacos. Por ejemplo, esto que estamos hablando, con anticoagulantes no. Y tampoco con antiagregantes plaquetarios. No se debe usar. Cuidado con antihipertensivos. No digo que no se pueda tomar, pero se suman los efectos. Ya de por sí baja la presión arterial. Si tomamos un fármaco que baje la presión arterial, se suman efectos y puede bajar demasiado. Así que hay que controlarse más la presión arterial y hay que comunicarlo al médico. ¿Ok? Bien, hay que tener cuidado con los inhibidores de la bomba de protones. Estamos hablando del omeprazol, pantoprazol, todos estos derivados. Estos fármacos lo que hacen es inhibir la acción de los alcaloides que tiene la uña de gato. Así que no tomar a la vez.
no con ciclosporina, tampoco con inhibidores de la transcriptasa inversa. Por supuesto, no con inmunosupresores, como hemos dicho antes. Estos fármacos que utilizan en el tratamiento de trasplantes, en el mantenimiento de estos trasplantes, porque es un inmunomodulador, lo que hace es aumentar la inmunidad y entonces puede ser muy perjudicial para estos pacientes. Tampoco con inhibidores de la proteasa y con suplementos tampoco. Por ejemplo, jengibre, ajo, ginkgo no se debe mezclar porque ellos de por sí también son anticoagulantes, entonces se pueden sumar efectos. Así que no con jengibre, no con ginkgo y no con ajo, por ejemplo. Por ejemplo, tampoco con coenzima Q10, tampoco con L-arginina y tampoco con omega 3. También estos lo que hacen es bajar la presión arterial y se pueden sumar efectos. No digo que no se puedan tomar, pero hay que tener un especial control con todos estos suplementos que puedan bajar la presión arterial. Comunicarlo al médico y el médico y vosotros mismos en casa os haréis controles más periódicos de la presión arterial para que no baje demasiado. Y por supuesto se ha visto también que baja la glucosa en sangre, así que cuidado con antidiabéticos. Bien, conclusiones. La uña de gato es una planta muy importante, tiene unos efectos muy importantes y se conoce hace un montón de tiempo. Y hay muchos estudios sobre ella. Potente efecto antiinflamatorio y analgésico, es un potente antioxidante, es antiviral, en gripe, en VIH, en todo tipo de herpes. Tiene efectos muy beneficiosos sobre el aparato digestivo, también sobre el aparato cardiovascular. Hemos visto efectos beneficiosos en la piel, y no solo en la piel, sino también en el cabello, por la cantidad de principios activos tan potentes que tiene. Muy importante como anticancerígeno y cada vez está habiendo muchos más estudios sobre esto. Potencia el sistema inmune, incluso baja la glucosa en sangre, tiene muchas propiedades. Pero como todo, tiene sus contraindicaciones y sus interacciones con fármacos. Puede ser una planta muy útil, pero antes de usarla tenéis que tener claro qué medicación estáis tomando y qué enfermedades estáis tomando. Por eso tenéis que consultar con vuestro médico, vuestro farmacéutico, y si no, me lo consultáis a mí y yo os resuelvo las dudas y las interacciones y todo esto. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita porque YouTube os mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Si podéis compartir todos estos vídeos en vuestras redes sociales, me vais a ayudar bastante y también a mucha gente. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.